Buenas tardes, mi nombre es Cristian Aparicio, como pueden apreciar en mi identificación, y estaré realizando un molde para hacer un material compuesto, en este caso resina poliéster con fibra de vidrio. Me fueron asignadas unas medidas en particular. En mi caso, debe ser una charola con un largo de 22 centímetros, un ancho de 25 y un alto de 8.5 centímetros. Para hacer este material compuesto lo vamos a hacer a través de un moldeo en frío. Lo que vamos a hacer es con las maderas crear el molde y un contramolde, es decir, cortaremos las maderas de la medida que necesitamos para hacer una base, para hacer un molde donde vamos a vaciar la resina, y un contramolde que va a ser el que le dé las medidas y la forma final a esta pieza. Entonces, para hacer este proceso vamos a necesitar de las maderas, de silicón, de una regla y de una cegueta, básicamente para hacer el molde. Una vez que el molde esté listo, vamos a realizar este material compuesto utilizando resina poliéster con su catalizador y la fibra de vidrio. Asimismo, nos fue sugerido que empleáramos un desmoldante, que en este caso es una película separadora que va adherida al molde al final de su fabricación, para evitar que al momento de desarmarlo este molde se rompa, o más bien que facilite la extracción de la pieza sin necesidad de dañar el molde. Entonces, a lo largo de este video se mostrará el proceso. Es necesario que yo me presente varias veces, ya que estaré usando equipo de protección como son guantes de nitrilo y un cubrebocas, dado el olor de la resina. En cada uno de los pasos de este video estaré explicando detalladamente qué es lo que se está elaborando. Cabe mencionar que los materiales que vamos a ocupar fueron adquiridos en Poliformas en el Viaducto, es la sucursal del centro, y es un kit para hacer una reparación de fibra de vidrio que consta del catalizador, de la resina poliéster 1 kilogramo y medio kilogramo de fibra de vidrio. En primer lugar, era necesario tomar las medidas que íbamos a cortar en la madera y grabarlas directamente para poderlas cortar de una manera más precisa. Asimismo, se fueron cortando pieza por pieza que posteriormente se irán unidas. Una vez que las piezas eran cortadas, era importante lijar los bordes para evitar que la rebaba pudiera generarnos algún estorbo o alguna bola, por así decirlo, en la construcción del molde. Aquí se observa el proceso en el que se va cortando cada una de las piezas que formarán una parte de la pared del molde. Su lijado. Nuevamente grabamos las piezas que van a ser parte del contramolde. Y una vez que están cortadas, empieza el montaje del molde. Durante la construcción del mismo nos dimos cuenta que era más fácil hacerlo de una manera al revés, es decir, que el molde original sería la parte exterior y el contramolde sería la parte interna. Entonces en este punto se están pegando las paredes del molde, que funcionará como soporte. Se utilizó silicón convencional para garantizar su pegado y su dureza. Aquí se observa cómo el molde va tomando forma y empleamos materiales convencionales que tuviéramos a la mano para darle la firmeza mientras se secaba. Nos aseguramos bien de sellar los extremos y posteriormente procedemos a armar el contramolde. Esta es la forma que tomaría el molde por fuera, donde le haría falta su contramolde interior, pero le agregamos esos refuerzos para que estos no se vengan abajo con el peso de la resina. En este punto se está armando el contramolde, que es más pequeño que el molde porque va a ir dentro del mismo. Una vez listo el molde, utilizamos el desmoldante como película en todas las partes donde se estaría impermeando la resina. Una vez listo el molde, buscamos un lugar bastante despejado por el olor de la resina y procedimos a colocarnos el material de protección industrial. Una vez que estaba listo todo, preparamos la resina. En un inicio solamente fueron 200 gramos con sus respectivas gotas de catalizador, aproximadamente 30, aunque posteriormente se necesitaría todavía más catalizador.
Una vez lista la resina, procedimos a embarrar la primera parte del molde con ella para posteriormente comenzar a poner las fibras de vidrio. Una vez que toda la primera capa del molde estaba cubierta de resina, se fueron recortando fragmentos de fibra de vidrio para írselos agregando uno por uno a cada uno de estos bordes, donde posteriormente, una vez que estaban instalados, se les volvía a agregar resina para hacerla más gruesa y para permitir que se siguiera colocando capa tras capa de fibra. Era importante operar con cuidado esta fibra ya que era bastante volátil, se podía deshacer fácilmente y los fragmentos se embarraban en todas partes. Por ello era importante agregarlo poco a poco para evitar que éstas se desbordaran o bien todo quedara embarrado de resina y no pudiera ser manipulado. Como ya se mencionó anteriormente, fue necesario preparar todavía más resina. En sí, utilizamos todo el kilogramo de la misma con aproximadamente 100 gotas de catalizador que se ocuparon en distintas ocasiones. Una vez que todas las capas de fibra de vidrio deseadas estaban cubiertas de resina, procedimos a vaciar lo último que quedaba de ella en los bordes una vez puesto el contramolde para que ésta tuviera su forma final. Esto al final nos ayudó a que el molde tuviera el grosor necesario. No obstante, en el desmoldeo que fue un día después, nos dimos cuenta que esto fue un grave error, ya que la resina empapó tanto el molde como el contramolde y fue imposible su extracción. Por más que se emplearon distintos métodos de desmolde, incluso algunos un poco bruscos, no se logró llegar al objetivo y toda la parte interior del contramolde quedó perfectamente integrado en la pieza. La exterior se pudo lijar, pero tampoco fue retirada por completo como se observa en el video. Si se hubiera procedido, se hubiera dañado todavía más la pieza y es lo que no queríamos. Por ello preferí dejarla de esa forma, ya que un mayor raspado podría generarle un daño o incluso un quiebre. Aquí se observa cómo el contramolde quedó inmerso completamente en la resina y ya no fue posible removerlo. Finalmente, aquí se observan las medidas que el molde toma al final, inmerso en la resina, pero aún así la pieza obtiene las medidas muy aproximadas a las que nos fueron indicadas, sobre todo en cuanto a altura y ancho.